Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de KidCast. Somos Nacho e Isona de los departamentos de comunicación y de redes sociales de Modern Kids and Family y hemos vuelto a este KidCast y volvemos con un tema que es como el que lo dejamos, pero en una situación bastante diferente. Volvemos a hablar de RSC, en este caso del valor de las empresas en tiempos de COVID. Cuando dejamos el KidCast no había llegado toda esta intensidad y ahora mismo pues estamos en otra situación. Sí, así es. Ahora mismo tenemos que ver cómo deben las empresas atender las necesidades de RSC en un panorama completamente diferente para que puedan sobrevivir también en tiempos de COVID. Al final las familias han sido unas de las más afectadas en la crisis de 2007 y está pasando lo mismo en esta crisis sanitaria. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el COVID ha impactado con fuerza en el consumo de las familias y en el primer trimestre ha bajado un 7,5%. En el total del año puede bajar casi hasta un 12%. Sí, es un poco que es lo que nos preocupa a todos, ya no solamente dentro de un tema de salud, evidentemente, sino también dentro de un tema pues, empresarial y evidentemente en un tema de familias, que es un poco lo que nos ocupa aquí a The Modern Kids and Family. Que las familias es un poco nuestro público central, dentro de familias, niños y adolescentes, y por eso nos preocupa ver cómo pueden las empresas conjugar esta situación en la que queremos ayudar a las familias, queremos ayudar a los niños y a todo el público general, y a la vez queremos también ayudar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS, como empresas y como agencias, no solamente nosotros, sino también cómo podemos ayudar a estas empresas para ello. Entonces, una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es ¿qué necesidades tienen ahora mismo las empresas en esta situación? Uh-huh. Al final, una de las principales necesidades, como hemos dicho, es atender las necesidades de las familias, porque son ellas una de las principales protagonistas del gasto de consumo. Y aunque haya bajado, ahora más que nunca son los gastos que se tienen que atender. Claro, un poco tenemos que pensar primero, para desarrollar una estrategia de RSC para nuestros clientes, debemos pensar qué es lo que necesitan el público objetivo de nuestros clientes, en este caso los niños y las familias. Pues una de las primeras preocupaciones que tienen es que sus hijos crezcan sanos, felices y en un entorno seguro. Y en eso pues tenemos varias columnas. Tenemos el hecho de sanos, tener en cuenta la sanidad y toda la situación en la que estamos. Seguros, pues una seguridad económica de cara al futuro y una seguridad en la parte física. Y la felicidad, pues entra en juego pues que todo se pueda realizar de la mejor manera posible y tengan una satisfacción personal. Ya que podemos volver un poco, y os remito, si queréis en nuestro blog tenemos un artículo de las necesidades, de la pirámide de las necesidades de Maslow aplicadas a 2.0, por decirlo de algún modo, aplicados a esta época, en la que están pues, la seguridad, la salud, la felicidad. ¿Y cómo se aplica en este siglo XXI? Pues Maslow es un psicólogo del siglo XX y hay que las cosas van cambiando y hay que ir aplicándolas a las nuevas realidades. Sí, y al final para que se consigan esas necesidades de seguridad, salud y bienestar en general es muy importante también cumplir con los ODS y con la Agenda 2030. Y tal vez este sea un buen momento para eso, porque nos hemos dado cuenta a raíz de la crisis del coronavirus, hemos aprendido un poco a dejar de lado nuestros intereses personales y enfocarnos más en un interés común y colectivo. Sí, de hecho es que muchas empresas hemos estado viendo que han hecho evidentemente muchas acciones de RSC durante este tiempo. No solamente donaciones, sino que se han movido a movimientos de concienciación, han propuesto acciones para adaptar las aulas, en el caso de escuelas, a esta nueva realidad, y estamos todos un poco, debemos cogernos más de la mano, aunque no podamos hacerlo de una manera física, para llegar a estos objetivos globales como sociedad. Sí, al final también hemos visto muchas acciones de poner en marcha fabricación de mascarillas o, bueno, al final también conseguir sostenibilidad en estos tiempos es quitarse una ocupación que también en el futuro va a seguir ahí. Porque la crisis del coronavirus puede irse, pero al final la sostenibilidad es algo que nos va a seguir a lo largo de todos estos años. Totalmente. De hecho, una de las principales cosas que hablábamos cuando grabamos en marzo el episodio de RSC era de esta gran preocupación por el cambio climático, esta gran preocupación por el exceso de residuos que hacemos, y ahora mismo ha pasado esto un poco sin querer a segundo plano. Sí. Es como que ha pasado en primer lugar el COVID y todo lo relacionado con la crisis sanitaria en la que estamos,
pero no debemos olvidarnos del cambio climático y de este deadline que tenemos de se nos va el planeta a la mierda, por decirlo claro. Sí, de hecho, según Edelman, las empresas que han tomado medidas sostenibles en medio de la pandemia, por ejemplo, como reducir sus emisiones climáticas, en línea con el Acuerdo de París, han recibido comentarios muy positivos, tanto de los ciudadanos en general como de los medios, de otras empresas, o sea que al final también para ellos es bueno porque repercute en su reputación y crear una reputación de marca sostenible y concienciada con el entorno también ayuda a tener más clientes. Sí, de hecho, mira, yo de este tema, ayer justo leía un caso que hablaban de que las marcas buenas y las marcas malas, al final, todas quieren estar malas, no como que no que son malas lo que hacen, sino que están percibidas por la gran sociedad como malvadas, por decirlo de algún modo. Pues todas deben intentar cambiar en este sentido, porque ya no vale solamente el somos una empresa y queremos lucrarnos, que evidentemente la ganancia económica es uno de los temas que las empresas necesitan para poder prosperar, pero también deben pensar en un bien común y por eso la RSC es tan importante en todos, en los pequeños y en los grandes. Sí, bueno, al final hablábamos también en podcast anteriores que aparte estas nuevas generaciones se caracterizan por ser muy concienciadas con su entorno, lo hemos visto con sus movimientos sociales, que desde muy pequeños se ve que están muy preocupados por su futuro y por el futuro del planeta. Sí, como que a los niños adolescentes de hoy, ya incluso los padres ya no les vale cualquier empresa, les vale que sea una empresa que esté concienciada de verdad y que haga cosas de verdad, no solamente de boquilla. Y eso es muy importante de cara a desarrollar acciones RSC. Y por eso nosotros tenemos planteado Brandfulness, que es como lo presentamos en su momento con Raquel Aranguren, pero seguimos potenciando esta rama dentro del grupo TMKF. ¿Y qué es Brandfulness? Pues es una estrategia para conectar marcas y familias para que trabajen juntas por un bien común. Nosotros ayudamos a las empresas a que desarrollen estrategias RSC planteadas desde este punto, en el que familias y marcas estén básicamente de la mano. Sí, porque además trabajar el Brandfulness ayuda también a multiplicar el impacto real del compromiso con los ODS de la empresa, les ayuda, como decíamos, a posicionarse como una empresa responsable que se preocupa por las familias, los niños y los jóvenes y también al final que convierta a los clientes en fans fieles, que van a seguir con ellos durante muchos años y les convences desde ya. Y ya una pregunta a ti, Sone, de una manera ya más personal o como profesional. ¿Tú crees que son compatibles ahora mismo pensar, volviendo un poco a lo anterior, pensar en el bienestar climático y en todos estos objetivos finales de la ODS con todo lo que hay antes de solucionar? O sea, de lo que hay antes de solucionar. El ahora COVID, mismo, sí, toda la crisis, etcétera. Sí, al final, bueno, también he leído estudios que demuestran que, por ejemplo, la deforestación es perjudicial para que se expandan los virus y cosas como el estilo, o sea, que al final también poner el granito de arena en paliar el problema de la sostenibilidad o del cambio climático ayuda también a otros problemas que tenemos ahora mismo, como es la crisis del coronavirus. De hecho, es que se ha visto cuando salimos en verano, cuando empezamos a salir del confinamiento, como todo el mundo buscábamos el medio ambiente, de cierto modo. Buscábamos estar al aire libre, porque también es una de las recomendaciones, y por eso yo creo que debemos seguir cuidándolo para poder acudir a él cuando sea necesario, no poder quedarnos en casa todo el tiempo. Yo entiendo que hay que ser cuidadosos con las mascarillas, cómo las tiramos, dónde las tiramos, etcétera, etcétera. Pero creo que se pueden hacer muchas campañas de concienciación y de colaboración para concienciar con todo esto y con otros muchos temas, porque no solamente es ese uno de los temas que preocupan en la RSC, sino pues la igualdad de género, el consumo responsable, los ecosistemas terrestres. Pues hay muchos temas que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestras campañas de RSC y que podemos conectar cada una de las marcas con la que corresponda y con la que sea más acorde y más afín al final. Sí, eso, sobre todo que no está reñido lo uno con lo otro, el coronavirus con los objetivos, que todo se puede multiplicar y que sume y que podemos juntarlo para aprovechar y reducir el impacto en varios
en varias áreas. Y teniendo en cuenta de que, por ejemplo, si pensamos en el futuro, el público infantil de ahora es tremendamente importante, porque van a ser los adultos de mañana y ya, ya como niños y como adolescentes tienen una gran presencia y tienen una gran influencia incluso en sus familias. Pero debemos tener en cuenta de que ellos van a ser los que lideren las empresas, grandes empresas en el mañana, ellos van a ser los que dirijan por dónde van a ir las acciones empresariales y por dónde se va a ir el comportamiento ciudadano también. Y una de las acciones que creemos que podemos desarrollar de RSC es ir de la mano con las escuelas, es decir, apoyar en todo este cambio y transformación a través de programas educativos que transformen o que ayuden y fomenten esta transformación para cumplir estos objetivos para la Agenda 2030, ya sea educación en valores o educación medioambiental. Sí, al final es una herramienta muy útil que además de concienciar a los ciudadanos e informarles, también ellos tomen parte, sean partícipes de esto y apliquen las medidas en su día a día. Y como decía, los programas de educación en valores para eso son muy importantes y cada vez son más los colegios que están empezando a aplicarlo. Y de hecho es que se habla mucho de esto deberían las marcas meterse, no deberían las marcas no meterse, pues creemos que siempre pueden aportar, porque al final ellas son un gran motor de la sociedad, queramos o no, en muchos puntos. Y por decirlo claro, si una gran marca de textil no cambia la manera que tiene de fabricar, los pequeños cambios están muy bien y hay que hacerlos y creo que son imprescindibles, pero los grandes cambios de grandes empresas también lo son. Sí, porque además los jóvenes de hoy en día que al final están tan conectados a las redes sociales y todo esto y ven marcas todo el rato, a todas horas, aunque sean jóvenes, son conocedores del papel que tienen las marcas en esta transformación y sí que dan valor a eso y al final se quedan con aquellas que aparte de venderles algo que les gusta, que tienen un propósito que conecta con ellos también y con sus valores. Por eso es importante no solamente lo que decíamos antes, decir de boquilla toda esta presencia y concienciación, sino hacer acciones que se muestren y mostrarlas, porque también es importante mostrarlas como empresa para que el resto vea lo que se está haciendo. Claro, sí, al final es un punto fundamental que aparte de hacerlas se note, porque si no lo trasladas a la sociedad, si la sociedad no ve lo que estás haciendo, es como si no lo hicieras. Así que nada, con este COVID, que seguimos en él, hay que tener la RSC más presente que nunca, básicamente, y hay que pensar no solamente en nosotros, sino en las personas que tenemos alrededor y en las personas que vendrán en el futuro. Exacto. Y nada, os dejamos un episodio más subido. Podéis seguirnos en nuestras redes en The Mother Kids, nos buscáis en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Spotify, en iVoox os podéis buscar como KidCast y encontraréis no solamente este episodio, sino otros 11 episodios que podréis escuchar en estos viajes al trabajo, en los paseos, cocinando o como queráis. Nos despedimos, muchas gracias Isone. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.